Muchas gracias, señor presidente. Bueno, es muy importante ubicarnos en este primer debate de control político que tiene que ver con el flagelo de los flagelos más detestables que un país puede vivir, como es el reclutamiento forzado de niños, de niñas, de jóvenes y adolescentes en un país. Y en ese sentido, obviamente, debe asumir toda la responsabilidad del reclutamiento forzado y lo que pasa con esos menores, los grupos al margen de la ley. Eso inclusive está establecido en la Convención de Ginebra y que expone esa directa responsabilidad para estos grupos al margen de la ley. 24 menores, infortunadamente, en esas acciones han fallecido entre el 2018 y 2020. Y hay que entender, y la opinión pública tiene que saber, que no es responsabilidad del Estado la muerte de esos menores. La responsabilidad de la muerte de esos menores son los grupos al margen de la ley que los reclutaron de manera forzosa y los utilizan como escudo humano. Y es un tema que tenemos que poner en su sitio. Aquí no podemos venir a armar un ruido y una situación de responsabilidades donde no son. Que la comunicación, la información es otra cosa, pero la responsabilidad de la vida, de la muerte de esos niños, es de los grupos al margen de que reclutaron esos niños. Y en ese sentido, el delito de reclutamiento forzado en Colombia es algo que todavía persiste. Hay 3.186 procesos de reclutamiento ilícito cometidos por miembros de la guerrilla de las FARC, de las autodefensas, de otros grupos organizados al margen de la ley, ocurridos entre el 1 de enero del 2006 y el 20 de octubre del 2020. Y en lo que respecta al año 2020, la Fiscalía registra 13 víctimas por reclutamiento cuyos presuntos responsables son los grupos, las autodefensas, el ELN, las disidencias de las FARC y otros grupos al margen de la ley. Entonces aquí tenemos una situación de un alto nivel de delicado que complica, obviamente, y se complica cada vez más, inclusive en unas circunstancias que a uno lo dejan realmente impresionado. El caso de bienestar familiar, frente a estas circunstancias, ha tenido que asumir la restitución de derechos de cerca de 4.600 víctimas de estos flagelos de reclutamiento forzado. Y hay más de 5.000 actores responsables de esos delitos también. El ICBF, con el programa de atención para desvinculados, ha establecido los derechos o ha restablecido derechos de más de 6.000 niñas, niños y adolescentes que han sido afectados por ese flagelo y los han protegido también de ese flagelo. Actualmente atiende 211 niños, niñas y adolescentes desvinculados a quienes se le ha abierto proceso administrativo de restablecimiento de derechos para brindarle protección en articulación con CIPRUNA, incidir en su reparación y vinculación a la oferta de atención a las víctimas. Es muy importante indicar que ICBF se ha enfocado en estos lugares de alto riesgo, de alto peligro, en promover entornos protectores, restablecer los derechos a las víctimas y restaurar la dignidad e integridad física y psicológica de los niños, niñas y adolescentes víctimas del reclutamiento. Y el trabajo para prevenir el reclutamiento de niños y niñas y adolescentes comienza potencializando el rol de las familias como primer entorno protector y su vínculo de crianza basado en amor. Es muy importante indicar que ICBF ha incrementado y el ICBF atiende hoy en día a más de 64.000 familias que están en esos entornos de riesgo para poderlos proteger. Igualmente ha realizado acciones que tienen que ver con la asistencia técnica en territorios para implementar programas de prevención con enfoque de protección integral, ha puesto en marcha estrategias pedagógicas, ha acompañado proyectos de vida, movilización social y sensibilización, identificando y consolidando redes territoriales y ha trabajado para evitar la revictimización en dichas zonas peligrosas en nuestro país. Hoy en día ICBF atiende a más de 105.000 niños y niñas y adolescentes de municipios con alta prevalencia de reclutamiento forzado. Aquí estamos viendo una gestión importante que hay que reconocerla también, y la estrategia de prevención de riesgo específico y reglamento y uso y utilización para 5.030 cupos para esa estrategia, las generaciones étnicas 45.500 cupos, las generaciones Sacúdete con 51.025 cupos en zonas urbanas y 8.325 cupos en zonas rurales. No debe existir causa alguna ni ideología que justifique
involucrar a nuestros niños, nuestras niñas, nuestros jóvenes y adolescentes en este flagelo. Y lo rechazamos como Colombia Justa Libres con firmeza y animamos a Bienestar Familiar a seguir en esa línea de protección de entornos. Bien, senador John Milton tiene 1 minuto para que termine, por favor. Gracias, señor presidente. Solamente para indicar que en la moción de censura seré el vocero también del partido para que me tengas en cuenta en ese momento, apreciado presidente. Muchas gracias.